Continuamos con el bloque Pérdidas y desperdicios de alimentos. La primera temática, perspectivas e iniciativas de la ciencia y tecnología para abordar las pérdidas y desperdicios de alimentos. Le damos la bienvenida al director Gustavo Polenta, investigador de INTA, Instituto de Tecnología de Alimentos INTA, comité coordinador de la Red de Pérdidas y Desperdicios. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar quería agradecer la invitación de los organizadores, a Tecnofita y a la Red Alimentaria. Y el título de esta charla es Perspectivas e iniciativas de la ciencia y tecnología para abordar las pérdidas y desperdicios de alimentos. El objetivo, más que nada, es, resaltar algunos puntos importantes y también, como esta es la primera charla del módulo, dar algunas definiciones o conceptos. Entonces, bueno, rápidamente las pérdidas en alimentos son las mermas en los segmentos de producción y distribución asociadas al funcionamiento del sistema de producción y suministro o bien al marco legal e institucional. Parte de esas pérdidas es lo que se conoce como desperdicio de alimentos, que es la remoción de la cadena de alimentos aptos por elección, alteración o vencimiento de la fecha de vencimiento, ya sea a nivel de retail o consumo, o sea, en los últimos eslabones. Esta temática en realidad cobró una gran preponderancia a partir del año 2011, en donde la FAO realiza un estudio en donde se estima el nivel de pérdidas y desperdicios a nivel global, y llegó, digamos, a la escalofriante suma de que aproximadamente la tercera parte de la producción de alimentos se perdía o se desperdiciaba. Esto posteriormente dio lugar a otros estudios donde se evaluaron algunas cuestiones asociadas, como por ejemplo que la huella de carbono asociada a las pérdidas y desperdicios representa un valor impresionante de 3,3 gigatoneladas de CO2 por año, y si, digamos, las pérdidas y desperdicios fueran considerados como un país, sería el tercer mayor emisor después de Estados Unidos y China. La huella hídrica también representa un valor similar a la recarga anual del acuífero Guanarí, y los costos asociados a las pérdidas y desperdicios en términos económicos, ambientales y sociales es similar al PBI de Francia. Como obviamente esto representa un gran impacto en las tres dimensiones que actualmente, digamos, se asocian en el estudio a las pérdidas y desperdicios, que son de los costos económicos, sociales y ambientales. Esto se da por, bueno, obviamente la disminución de la disponibilidad local de alimentos, lo que lleva por parte de los productores a pérdidas en sus ingresos y por parte de los consumidores a un aumento en los precios. Aparte, bueno, tiene asociado una importante pérdida de recursos de energía y, como vimos también en el slide anterior, un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. A partir de esto, entonces, distintos organismos toman acciones al respecto. En este sentido, digamos, la FAO, tanto a nivel global como a nivel regional, ha tenido un gran liderazgo y establece como tres ejes o pilares fundamentales para abordar estratégicamente, que son el conocimiento y la innovación, la gobernanza y alianzas, y la comunicación y sensibilización. Obviamente, desde el punto de vista de la ciencia y tecnología, el gran abordaje es justamente en este pilar de conocimiento e innovación, aunque también, dada la complejidad de este tema, son muy importantes el establecimiento de alianzas, tanto público-privado, como redes de conocimientos. De hecho, el INTA, que es donde yo trabajo, creó, o sea, como parte de su cartera de proyectos, un nuevo tipo de instrumento programático que son las redes de conocimiento. Bueno, justamente una de las redes definidas como estratégicas fue una red de prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos, cuyos objetivos son actuar de nexo con el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios, detectar y dimensionar brechas tecnológicas relacionadas con las pérdidas y desperdicios, aportar y difundir información generada tanto por INTA como por otras instituciones, y algo importante
importante en lo posible dentro del modelo de datos abiertos, de forma de que darle una mayor difusión y que puedan ser aprovechados por otros actores. Constituir una línea diagnóstica de base que considere los datos de magnitud y origen de las pérdidas, identificar áreas de vacancia y colaborar en el diseño de programas de transferencia de tecnología y capacitación, ya que, bueno, una de las funciones principales del INTA es también la transferencia y la extensión. Bueno, yendo un poco también, volviendo a temas de definición, lo que son las pérdidas se pueden evaluar desde el punto de vista cuantitativo, lo cual está referida a la disminución en masa, o también desde el punto de vista cualitativo, lo cual esto refiere, digamos, a la disminución en su valor, ya sea nutricional, económico, de inocuidad o de apreciación por el consumidor. Y esto incluye también a los compuestos bioactivos no nutritivos. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la ciencia y tecnología, es importante, sobre todo, tratar de empezar a abordar un poco mayor de profundidad lo que son las pérdidas cualitativas, ya que obviamente existen mucho menos estudios en este sentido. Otra de las cuestiones, digamos, importantes es realizar estudios a nivel sistemático desde el punto de vista de lo que son los sistemas alimentarios, que en su funcionamiento ideal constituiría un sistema alimentario sostenible, que en su definición también tiene asociado el hecho de tener que garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición. Y obviamente en este sentido las pérdidas y desperdicios constituyen un importante obstáculo. Otro de los conceptos que surgen a través también de un estudio realizado es en el abordaje de lo que son las causas, y que lo que se propone es abordar entonces estas causas desde tres puntos de vista, o desde tres definiciones. Lo que son las microcausas, que son las que ocurren en cada etapa particular de la cadena, debido a acciones de actores o situaciones que se dan en esa misma etapa. Por otro lado, están las mesocausas, que incluyen causas que por ahí son de naturaleza secundaria y que pueden encontrarse en una etapa distinta de la cadena en la cual ocurren las pérdidas y desperdicios. O sea, por ahí estas pérdidas, digamos, se generan en una determinada etapa, por ejemplo, no sé, a nivel de consumo o de producción, pero a lo mejor fueron originadas en otra etapa distintas. Y lo que son las macrocausas, que bueno, son en general una de las principales razones del alcance mundial que tienen las PDA, son las causas más de naturaleza sistémica. O sea, es el sistema alimentario que no está funcionando bien o falta de condiciones institucionales. Obviamente acá también el gran aporte que habría que empezar a hacer es empezar a abordar y generar información sobre todo en este tipo de mesocausas, que obviamente son mucho más difíciles de abordar que las microcausas. Bueno, otro concepto, otra herramienta que realmente es muy interesante utilizar en esta temática es el análisis de ciclo de vida, que es una herramienta de diseño que investiga y evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas desde su digamos, desde su inicio hasta su final. Y en este sentido, entonces, es interesante, digamos, que tener este enfoque de ciclo de vida y que ayude sobre todo a identificar los puntos críticos en cada etapa, ¿no? Y esto, digamos, lo que se propone como para simplificar un poco todas las etapas involucradas en la cadena de producción y consumo de alimentos, es dividirlo en 4 etapas principales, que serían la de las materias primas, adquisición y preprocesamiento, la de la producción, la de distribución y almacenamiento, y una cuarta etapa de uso y consumo. Otro de los conceptos, digamos, o temáticas que cada vez se ve con mayor frecuencia es lo que se conoce como dietas sustentables. Esto, si uno toma, digamos, un horizonte temporal, no ya a lo mejor del 2030, que está incluido en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, sino más allá, en el
2050, o sea, el aumento de producción de alimentos necesarios para cubrir las necesidades debidas al aumento poblacional, digamos, representan hoy en día un gap que no es tan fácil de cubrir. Entonces, parte de eso obviamente se puede cubrir a través de la prevención de las pérdidas y desperdicios, pero también sería importante cada vez más el papel de los consumidores, ¿no? Y cambiar de alguna forma sus hábitos por dietas que no signifiquen, digamos, un impacto importante sobre el medio ambiente como muchas de las cuestiones actuales, ¿no? Y en este sentido se definen 4 determinantes principales, y fíjense que justamente uno de los determinantes de esas dietas sustentables es dietas que de alguna forma la producción de los alimentos, digamos, involucrados, eviten las pérdidas y desperdicios a través de una mayor eficiencia, ¿no? Otras cuestiones, bueno, el hecho de tratar de incluir cada vez un mayor porcentaje de alimentos de origen vegetal, el hecho también de tratar de consumir alimentos en su forma más entera o mínimamente procesado, y el hecho también de tratar de consumir alimentos más estacionales, de forma tal de evitar esos traslados tan largos, digamos, que justamente muchos tienen asociados impactos a nivel ambiental. Bueno, relacionado entonces con las acciones que se proponen, digamos, para mitigar o prevenir las pérdidas y desperdicios, esto de forma de sistematizarlo muchas veces se presenta en esta forma de una pirámide invertida, en donde hay acciones de mayor preferencia y acciones que tienen un menor nivel de preferencia, ¿no? Que obviamente todo lo que es disposición final, relleno sanitario, sería la peor de las opciones, ¿no? Esto, digamos, en una forma por ahí un poco más simplificada, que es lo que propone EPA y USDA, y que de alguna forma está asociado también al concepto actual de lo que es la economía circular, se basa, digamos, en reducir, recuperar y reutilizar. O sea, en lo medida de lo posible, reducir las pérdidas y desperdicios para que, digamos, nunca se produzcan, que sería la situación ideal. En caso de que se produzcan, tratar de recuperarlo en forma de alimentos o insumos para consumo humano, y si no, reutilizarlo para otros usos, como pueden ser los más típicos, el hecho de alimentos de origen animal, compostaje y bioenergía. De esta forma, digamos, desde el punto de vista de la ciencia y tecnología, es importante tratar justamente de subir en esta jerarquía de preferencias, ¿no? O sea, lo que se está reutilizando, tratar de ver si no se puede recuperar, y lo que se recupera, tratar de ver si de alguna forma no se puede directamente prevenir que se generen. Bueno, en este sentido, sobre todo desde el punto de vista de la recuperación, un tema de gran importancia a nivel mundial, digamos, sobre que se ha dado en los últimos años, es el desarrollo de tecnologías de recuperación de residuos alimentarios, ¿no? A partir de desechos o de efluentes, y que por muchos puede ser considerado como una nueva área de conocimiento, si bien se basa en áreas mucho más tradicionales, digamos, como la química, pero esto tiene sus aspectos, digamos, particulares. Esto nada más a fines esquemáticos, esto es lo que se propone con algo que se llama como la Estrategia Universal de Recuperación de Compuestos, y lo que es interesante es ilustrar sobre todo, esto bueno, está dividido en distintas etapas: pretratamiento, separación de micromoléculas, extracción a partir de esto de los compuestos de mayor interés, aislamiento y formación del producto final. Como se ve, esto tiene muchísimas tecnologías asociadas, y acá se resalta entonces la necesidad de establecer colaboraciones de trabajo, colaboraciones, por un lado, a nivel más académico o científico, para realizar este tipo de desarrollo, porque, digamos, no es tan fácil, por ejemplo, para un determinado instituto o laboratorio contar con todas estas tecnologías, y también, sobre todo, las alianzas público-privadas, ¿no? Porque obviamente también para una empresa no es tan fácil, digamos, hacer desarrollos en este sentido.
Digamos, básicamente los grandes desafíos de esta nueva área de conocimiento son, por un lado, maximizar los rendimientos de extracción, cosa de garantizar, digamos, la factibilidad económica, remover impurezas y compuestos tóxicos, porque muchas veces, como esto tienen, digamos, etapas como se ven de extracción, podría ser que uno al mismo tiempo de estar extrayendo el compuesto de interés, está extrayendo o concentrando también algún compuesto tóxico, como puede ser algún pesticida, ¿no? Y eso, sobre todo, es importante tener en cuenta desde un primer comienzo, cuando uno empieza con proyectos de este tipo, que si esto uno quiere que termine en un producto industrial, muchas veces va a tener que de alguna forma registrarlo o lidiar con aspectos regulatorios, ¿no? Así que mientras esto antes se considera mejor. Bueno, prevenir la pérdida de funcionalidad durante el procesado y garantizar el grado alimenticio de un producto, lo cual está muy asociado también al hecho de los aspectos reglamentarios. Bueno, otro de los grandes aportes que se ve últimamente es, digamos, el hecho de ofrecer o de incorporar muchos de los conocimientos que se obtienen, darle una especie de bajada a tierra y ofrecerlo en la forma de software, o más que nada muchas veces se ve en formatos de planillas de cálculo, en los cuales, digamos, una forma puede calcular. Este, por ejemplo, es un ejemplo típico en donde uno ingresa, por ejemplo, un producto determinado, por ejemplo, lechuga, el área donde se produce, y entonces esta planilla calcula el impacto asociado, por un lado, desde el punto de vista ambiental, y muy importante también desde el punto de vista nutricional. Fíjense que acá, por ejemplo, bueno, entré como un valor así aleatorio, 2 toneladas de lechuga producidas en la región de América Latina. Entonces, fíjense, esas 2 toneladas representarían estos valores absolutos, tanto en energía, proteínas, distintos macro y micronutrientes o vitaminas, y también da equivalentes en cuanto a los equivalentes diarios relacionados con los requerimientos diarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, obviamente la lechuga por ahí no aporta mucha energía. Estas 2 toneladas significarían los requerimientos diarios de 150 personas, pero cuando uno ve cuestiones como, por ejemplo, las vitaminas, ya representaría los requerimientos diarios de aproximadamente 30.000 personas, ¿no? Así que este tipo de instrumentos, la verdad que son muy interesantes, sobre todo para cuestiones como para comunicar el valor del esfuerzo que uno está haciendo, para priorizar acciones o para explorar distintas opciones. Estos son 2 ejemplos también. Este es producido por el mismo grupo, que ayuda sobre todo a hacer un análisis de ciclo de vida. Este otro que fue desarrollado por la Universidad de Wageningen, que permite estimar los valores de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, otra cuestión, digamos, bastante interesante que se ha visto en los últimos años es utilizar herramientas de gestión de calidad, ¿no? Y sobre todo las herramientas que son del tipo Lean o esbelta, cuyo caso, digamos, más emblemático es Lean Manufacturing, que es una filosofía, y utilizar instrumentos o herramientas como el flujo de cadena de valor, que justamente focaliza, digamos, distintos tipos de desperdicio, ¿no? En este sentido, digamos, como se ve, hay un estudio bastante reciente, que fue un estudio que fue el primero en agregar evidencia sobre el potencial de usar esta herramienta, que es el mapa, el Value Stream Mapping, y evidenciar, digamos, el potencial para identificar pérdidas y desperdicios, y, bueno, abordar, digamos, esta temática.
Bueno, finalmente, para mencionar algunas necesidades digamos, se han identificado de investigación, bueno, el desarrollo de raciones envasadas que impliquen un menor nivel de desperdicio, desarrollo de indicadores más holísticos que incluyan a las pérdidas en su cálculo, mayor foco en las pérdidas cualitativas, mejora en la calidad de datos a incluir en la línea de base y en el monitoreo de la meta 12.3, la evaluación de los impactos específicos, como por ejemplo el tema de la escasez de mano de obra estacional para determinadas cosechas, y todo lo que son desarrollos innovativos para uso alternativo del desperdicio generado, esto en todas las etapas. Y finalmente, digamos, las necesidades de capacitación que serían importantes abordar, que están dados por un lado por las metodologías de cuantificación de pérdidas y desperdicios, todo lo que son tecnologías de post cosechas, tecnologías de recuperación y reutilización, y la reducción de pérdidas y desperdicios, sobre todo en los sitios más críticos, ¿no? Como por ejemplo los mercados mayoristas. Así que, bueno, muchas gracias, estos son los datos de contacto y bueno, va a haber un montón de presentaciones, digamos, donde muchos de estos aspectos se van a profundizar. Muchas gracias.